empezar la rueda de prensa. Lo primero, agradecer a todas y a todos y a los medios de comunicación que estéis aquí con nosotros hoy. Y recordaros que a la 1 hay una nueva concentración de Lechos en Lucha frente a la Casa del Reloj. Junto a los concejales y concejalas que estamos hoy aquí, Beatriz Alonso, José Manuel Barber, Rocío Cruz y yo misma, nos acompañan miembros de los colectivos que desde el principio de este conflicto nos han apoyado y ayudado en estos tiempos. Está con nosotros María Muñoz de Podemos Leganés, Geray Arencibia de Anticapitalistas Leganés, Iván Espeso de la agrupación del Partido Comunista de España de Leganés, Beatriz Carnero, coordinadora de Izquierda Unida de Leganés, y esperamos que se incorpore a lo largo de la rueda de prensa Fernando Aranda de Unión de Juventudes Comunistas en Leganés. Vamos a hacer la rueda de prensa entre los cuatro y le doy paso en un principio a Rocío Cruz para ir explicando. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, primero señalar que de los distintos colectivos y organizaciones que están aquí presentes, pues es la inmensa mayoría de los colectivos y organizaciones que iniciaron reuniones para que solo hubiera una candidatura de izquierdas a la izquierda del PSOE en las elecciones municipales de 2015, que creemos que es algo bastante representativo de que pues no somos cuatro personas que nos hemos tirado al monte, ni somos tráfugas ni nada parecido. Los que han ido cambiando lo que era la esencia y el espíritu de los documentos fundacionales y para lo que se montó esta candidatura son precisamente las personas que ayer se quedaron con el nombre del grupo municipal. Yo voy a comentar el tema legal, aunque ya creo que es público, hemos hecho notas de prensa y lo sabéis, insistir, como hicimos público en septiembre, que la pretendida expulsión de nosotras cuatro del partido es completamente antiestatutaria, que ya iniciamos acciones legales en ese mismo mes. Se lo comunicamos a la Secretaría del Pleno y al alcalde por 2 veces en el mes de septiembre y nuevamente este mes, según hemos ido conociendo los distintos escritos que han ido presentando y las diligencias preliminares que estaban ya en el juzgado, que les presentamos los justificantes y el sello del juzgado desde el 14 de septiembre. En segundo lugar, que nos expulsan del partido, estamos convencidas por el hecho de que cambia la correlación de fuerzas en el grupo municipal, el mismo día que Beatriz Alonso toma posesión, el 17 de agosto. Hola, buenas. Ese mismo día, Fran Muñoz registra un documento en la Secretaría del Pleno diciendo que 3 personas estábamos expulsadas del partido y del grupo. Precisamente a Beatriz no la pone en el escrito, no sabemos si como era el mismo día que había tomado posesión o por qué. El caso es que cambia la correlación en el grupo municipal y ya directamente nos expulsa a 3 para que esto no pase. Desde entonces, como reconocieron en la propia rueda de prensa del pasado día 19, en la que además dicen que ese escrito no es el nombre solo de Fran Muñoz, sino que lo presenta él, pero es el nombre de la coordinadora, momento en el que las 4 personas que estábamos en la coordinadora, no solo nosotras 4, sino pues la coordinadora es de 24 personas, ¿no? Tenemos 24 en total. Ese mismo día no hubo ninguna reunión de coordinadora, ni se mandó por correo una convocatoria de efecto para reunirnos de urgencia, discutir o comentar la reunión que habíamos tenido en el grupo municipal, ni por el canal de Telegram que tenemos, un chat de Telegram para cosas de urgencias rápidas, comentarlas por ahí y ver si hay que convocar una reunión. No hay ninguna comunicación, aunque el otro día mencionaron que es un acuerdo de la coordinadora. En la propia rueda de prensa reconocen que el ayuntamiento les informan que esa no es la manera correcta de solicitar legalmente que nos aparten del grupo municipal, porque no pueden darle trámite y no se pueden meter en cuestiones internas del partido, y ellas reconocen que han ido dando los pasos oportunos para presentarlo de manera legal. Y de hecho remata la intervención diciendo que lo hacemos mañana en el Pleno, que bueno, que en el Pleno en realidad pues lo que hace es ya darle trámite el señor alcalde. Que es falso que dejásemos de participar en asambleas y coordinadoras desde junio. Hemos asistido a todas las asambleas hasta la del día de 6 de septiembre, que casualmente desde el 1 de junio
en el que asamblea en la que Javier Blanco da cuenta de por qué dimite y pide una comisión de garantías, no se ha podido votar ninguna de las propuestas realizadas en tiempo y forma con la suficiente antelación, etcétera, etcétera, en las asambleas durante el verano, que tras múltiples intentos de solventar por vía interna los problemas y exigir que las actuaciones se ajustaran a los estatutos y documentos internos consensuados por todas las partes, evidentemente, hicimos un escrito referente a la coordinadora el día 22 de agosto, que es también una de las cosas por las que dicen que no nos colocamos fuera de la organización. Ese mismo día por la mañana, nosotros presentamos el escrito por la tarde, doña Mónica Mota registra en la Secretaría del Pleno otro nuevo documento en nombre de la coordinadora diciendo textualmente que estábamos nosotras 4 fuera de la organicidad de la organización por la que se presentaron en las elecciones. Presenta nuevamente 2 escritos más el día 5 de septiembre insistiendo en que estamos fuera de la organicidad del partido. Todo esto antes de la propia asamblea del día 6 en la que se supone que nos expulsan o nos apartan del grupo municipal. Todo esto, como decimos, es completamente antiestatutario, no ha habido ningún proceso garantista. Es curioso la serie de eufemismos que utilizan para no decir la palabra expulsado, que si nos hemos colocado fuera, que si nos apartan de, porque no ha habido ningún proceso de expulsión como tal, no ha habido ningún proceso disciplinario, ni se nos ha comunicado a día de hoy que estamos expulsadas del partido. Lo que han hecho es por poder vestir una decisión política que ya tenían tomada para que no cambiara la correlación de fuerzas en el grupo municipal y que el señor Llorente pudiera darle trámite a las pretensiones del señor Muñoz y la señora Martínez, que son las personas que se quedan en el grupo municipal. De hecho, se ha hecho un cambio de representación legal del partido, que también consideramos antiestatutario, para registrarlo en el Ministerio de Interior y poder hacer en el mes de octubre finalmente que se pudiera pasar, dar cuenta en el Pleno de que nos apartaban del grupo. Que pensamos que debería preguntarse todas las personas inscritas en Leganemos a qué asamblea han sido convocadas para hacer tal nombramiento, tal cambio de representantes legales, que solo es competencia de la propia asamblea. Y como ya también insistimos en la rueda de prensa el otro día, consideramos que el alcalde conoce toda la situación, conoce las irregularidades, él dice que no se mete en esto y que da trámite a la cuestión y que lo ganaremos probablemente en los juzgados, pero claro, sabe perfectamente que los tiempos judiciales en este país son muy lentos, por desgracia, y los tiempos políticos últimamente son muy rápidos y es con lo que se está jugando. Le da trámite, tampoco descartamos, como decíamos en la nota de prensa, como saben que es manifiestamente irregular, ya hemos comunicado que estaba en los juzgados y que solicitábamos que se esperara por lo menos a que el juzgado se pronunciara en primera, no necesariamente a llegar a resolver en el juicio, pero bueno, por lo menos que se pronunciara al respecto de las peticiones que vamos a hacer en el mismo, que tampoco descartamos tomar acciones legales contra los miembros de la corporación que creemos que han actuado de una manera, pues dando visos de legalidad a algo que sabían que era manifiestamente irregular y que nos parece que es una manera no correcta, cuanto menos, incluso que pues eso, podríamos interponer las acciones legales oportunas que están en manos de nuestros abogados y que están preparando, y ya conoceréis en su momento con eso. Le paso a José Manuel Barber. Hola, buenos días. Yo iba a hablar sobre la portavocía. El 17 de agosto fue el día que en una reunión del grupo municipal decidimos hacer un cambio en la portavocía y portavocía junta. Hay que indicar que nuestros estatutos hablan nuestros documentos organizativos hablan de una portavocía paritaria y rotatoria, que no se había rotado esa portavocía nunca. Y aquí hay que destacar que efectivamente ninguna asamblea ha aprobado ninguna portavocía, pero ninguna, ni siquiera la de Fran Muñoz. La portavocía de Fran Muñoz no ha sido aprobada ni en ninguna asamblea ni en ninguna coordinadora, simplemente fue un acuerdo del grupo municipal al arrancar la legislatura. Igualmente el reparto de dedicaciones exclusivas o parciales
no ha pasado ni por coordinadora ni por asamblea, fue un acuerdo del propio grupo municipal, que además de hecho se hizo en base al propio orden de la lista electoral. Nunca se ha aprobado esto por asamblea. Creíamos necesario hacer ese cambio de portavocía. En ese momento se decidió que yo fuera el nuevo portavoz y Beatriz Alonso la portavoz adjunta. Desde ese cambio de portavocía nunca se ha llegado a ejecutar, aunque lo inscribimos siguiendo todos los trámites en el ayuntamiento. Fue algo que se paralizó desde la Secretaría del Pleno, que en ese momento estaba de vacaciones, pero la Secretaría del Ayuntamiento, en ese momento eso se ha paralizado y nunca se ha llegado a ejecutar hasta ahora, desde el 17 de agosto, el día precisamente que registramos el 19 después de que nos comunicaron que sí, había una diciendo que estábamos fuera de... Lo decidimos en reunión del grupo municipal el 17 de agosto y lo registramos el 19 de agosto. Tardamos un par de días entre que imprimimos el acta, que esperamos a que hubiera las debidas correcciones y la firmamos, para que todo tuviera su debido procedimiento legal. Hay que destacar también que ese cambio de portavocía también era una de las propuestas que se hicieron en junio y que nunca se pudieron votar, igual que no se pudieron votar otras tantas decenas de propuestas que durante todo este verano se ha impedido que salgan adelante, ni siquiera que se rechacen, no se han podido tratar. Por otra parte, voy a hablar sobre el cómo nos fuimos cómo solicitamos este nuevo espacio de estas 4 concejalas. El 11 de agosto solicitamos el espacio ante el ayuntamiento, precisamente por los constantes insultos, broncas y malas formas a los que nos veníamos sometidas desde el local en la calle Antonio Machado. Esto se hizo un mes después de haberlo planteado en asamblea, una vez ya con todo el conflicto que teníamos desatado a nivel interno. Siempre intentamos que esto fuera algo que se resolviera a nivel interno, aunque desgraciadamente saltó a la prensa con otro tipo de filtraciones y noticias falsas. Hay que destacar ese cambio esa solicitud de nuevo espacio, tiene mucho que ver con las dimisiones que han ocurrido hasta ahora, no solo de concejales, que han dimitido concejales, y Javier Blanco concretamente dijo en una asamblea interna, dio sus motivos y que estaban relacionados con las formas, principalmente de Fran Muñoz. Pero no es la única dimisión que ha señalado eso, sino que ha habido un montón de dimisiones, tanto en el órgano de la coordinadora como otros múltiples inscritos que han dimitido en todos estos meses precisamente por el clima de hostilidad que se vivía dentro de Leganemos. Por eso consideramos que, al margen de nuestra operatividad interna, de cómo trabajamos en el grupo municipal y de intentar llegar a unos mínimos acuerdos, era imprescindible poder trabajar en un espacio seguro y tranquilo, y poder construir tranquilamente. Por otra parte, se me olvidó antes comentar los nombramientos en las comisiones plenarias, juntas de distrito y resto de órganos colegiados. Hemos intentado hacer la sustitución de Javier Blanco y de Adrián Sánchez, que están nombrados en estas mesas, en estas juntas. Siguen a día de hoy nombrados porque por parte de Fran y de Eva se ha impedido que se realicen esos cambios. Hemos intentado en reuniones del grupo realizar esos cambios y de hecho tenemos un acta de la última reunión del grupo al que en esta última no asistieron Fran y Eva, pero ha sido algo que hemos intentado porque entendíamos que era imprescindible para el normal funcionamiento de Leganemos. Muy fácil criticar que no hemos trabajado cuando lo que se ha intentado ha sido impedirnos que trabajemos y ningunear todo nuestro trabajo. Doy paso a Mercedes. Bien, yo voy a hacer mención a tanto lo que en nota de prensa como en rueda de prensa, Fran Muñoz, Eva Martínez, Teresa Plaza, que son principalmente los que hablan en esa rueda de prensa, comentan al respecto de los excedentes. Se nos acusa de no cumplir con el código ético, como bien admite la propia Teresa Plaza,
desde el mes de agosto que no se han hecho las aportaciones. Efectivamente nosotros hemos hecho las aportaciones hasta el mes de julio. El mes de agosto, una vez que se nos expulsa, de alguna forma dicho, por parte de Fran Muñoz y se nos aparta del partido, nosotros decidimos no hacer la donación de esos excedentes. Sí que tenemos apartado el dinero y se harán las donaciones como siempre hemos creído oportuno a proyectos de ámbito, proyectos sociales de ámbito local. El dinero no lo vamos a quedar, en eso estamos nosotros siempre de acuerdo, en que los excedentes debían de ser para esos proyectos de ámbito sociales de ámbito local. De hecho, los excedentes que se aprobaron en la asamblea del día 24 de mayo a los distintos colectivos que enviaron sus proyectos, a día de hoy, después de 5 meses, siguen sin haber sido recepcionados por estos colectivos. De hecho, el único proyecto que en esa asamblea del 24 de mayo, de todos los que se presentaron, hubo un solo proyecto que la asamblea por mayoría rechazó y que fue retirado, es decir, ni siquiera se llegó a votar, fue retirado por las personas que lo presentaban, y era el proyecto del periódico. Y es significativo que es el único proyecto que, habiendo sido rechazado por la asamblea, como bien digo, por amplia mayoría, es el único que ha salido adelante. Un periódico que nosotros desconocemos de dónde sale el dinero, si es dinero del partido o si es dinero del grupo municipal, porque sí que aparece el anagrama del ayuntamiento, pero que, como bien digo, es el único que no se aprobó sacar adelante en esa asamblea, y sí el resto de los proyectos que no han recibido todavía el dinero, y tenemos constancia de que las asociaciones y colectivos que habían presentado los proyectos lo han reclamado en varias ocasiones. Decir también que se nos está acusando de boicot en cuanto al tema de las cuentas y de las facturas. Nosotros lo único que hemos pedido es que se nos pase en todas las facturas, porque Rocío Cruz es la concejala cajera pagadora y tiene que firmar, y hay cosas que no quedan todavía muy claras, y es a las únicas a las que nos hemos, que de alguna forma nos hemos negado hasta que no cumplan una factura. Hay una factura porque era ilegal, el resto de las cosas se supone que están eso. Para la caseta de las fiestas de Butarque se sacaron 4.000 euros en efectivo para esa caseta, y a fecha de hoy desconocemos cuáles son los gastos que se han generado y qué es lo que se ha pagado y lo que se ha dejado de pagar. Y hay otra cosa, por ejemplo, los préstamos personales que algunos de los miembros de Leganemos pusimos al inicio para la formación del partido y para la campaña municipales del 2015, no han sido devueltos todavía, cuando nos consta de que hay unos 60.000 euros en las cuentas de Leganemos. Y bueno, pues en principio, sobre todo el tema de los excedentes, a nosotros nos ha afectado de que se nos acuse de algo cuando, por ejemplo, Fran Muñoz, o sea, como sabéis, en el pleno de investidura de junio, solamente por estar unas horas allí en el Saramago, todos los concejales cobramos 800 euros por una mañana, cuando muchísimos militantes inscritos de Leganemos nos estuvieron acompañando y nos acompañaron pues para celebrar de que un partido nuevo como era Leganemos consiguiéramos ser la segunda fuerza en Leganés, y solamente 3 concejales, que fueron Javier Blanco, Rocío Cruz y yo misma, esos 800 euros los abonamos íntegros al partido. Hubo otros 3 concejales que no hicieron lo mismo, y ahora se nos acusa a nosotros
de no haber abonado el excedente del mes de agosto y septiembre, cuando en teoría se nos había apartado y expulsado tanto del partido político como del grupo municipal. Creemos que jugar con el dinero es bastante peligroso, y recordar sobre todo eso, que el dinero de los excedentes a colectivos sociales que presentaron sus proyectos siguen a día de hoy sin abonar, y sin embargo ha salido un periódico que desconocemos de dónde se ha sacado ese número. Y doy paso a Beatriz. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, quería señalar una cuestión, y es que consideramos que el gobierno municipal tiene mucha responsabilidad en esto. Resulta sospechoso, realmente llamativo, que salga el equipo de gobierno y que el alcalde haga unas declaraciones en rueda de prensa el otro día dando explicaciones de una cuestión interna de un partido político que no es el suyo, porque como sabéis dio explicaciones de que íbamos a pasar a no adscritos. También nos resulta llamativo que ayer, ante la maniobra que hizo el gobierno de no permitir la entrada a los trabajadores de lechos por llenar el pleno mucho antes, se permitió, y hubo gente de Leganemos que entró mucho antes, que sabía perfectamente que tenía que entrar mucho antes para evitar la entrada de los trabajadores de lechos, y que el propio Fran Muñoz incluso dijo que cuando nosotras planteamos que íbamos a protestar porque se había dejado a estos trabajadores fuera del pleno municipal, el propio Fran Muñoz lo que dijo fue que hasta que no se viese el punto segundo en el que se planteaba nuestro paso a no adscritos, no iba a hacer ninguna protesta, a pesar de que es un punto que ni siquiera se tiene que aprobar ni votar, simplemente es un punto que se da cuenta, ¿no? Entonces, nos parece bastante llamativo. Como bien ha dicho Rocío, creemos, y nuestro equipo jurídico está trabajando en la responsabilidad que pueda tener el ayuntamiento y especialmente el alcalde en esto, puesto que consideramos que el alcalde sabe perfectamente que esta es una maniobra que tiene muchas apariencias de ilegalidad, y aún así le ha dado trámite, y bueno, eso puede ser constitutivo de delito, y nuestro equipo jurídico está trabajando en ello. Nosotras consideramos que esto es una cacicada y que el alcalde sabe perfectamente que por mucho que esto sea ilegal, los tiempos judiciales, ya lo ha dicho Rocío también, son los que son, que para cuando esto se resuelva la legislatura puede que esté a punto de terminar, y que la intención que había aquí era dejar sin recursos a 4 concejalas que están llevando una voz muy crítica contra el equipo de gobierno. Queremos dejar claro que si han decidido mediante esta maniobra enviarnos al grupo o enviarnos a no adscritas, nos vamos a ir con la cabeza bien alta y con la dignidad intacta, porque consideramos que nosotras seguimos defendiendo los principios de la Fundación de Leganemos, que aquí, como bien hemos señalado, están representadas las organizaciones que hemos trabajado desde el principio para construir la unidad popular en Leganés, y que por lo tanto no tenemos nada ni de qué avergonzarnos ni de qué escondernos, que vamos a seguir trabajando por llevar la voz del pueblo a las instituciones, ¿vale? Y que, como decía Marcelino Camacho, ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Pues ahora, si tenéis alguna pregunta. Se sobreentiende que la medida legal a la que se refiere sería una querella criminal. Todavía no. Están valorando qué tipo de acción. Pero no quedaría descartado. No queda descartado, no descartamos ninguna, pero es pero algo que no nos corresponde valorar a nosotras, sino al equipo jurídico.
Yo, como me he perdido al principio, la rueda de prensa es para anunciar que vais a iniciar estas acciones legales, ¿no? Y luego dar la explicación política de todo lo que ha ocurrido. Bueno, la rueda de prensa nosotros pensábamos que después de lo que sucedió ayer teníamos que dar las explicaciones. No solamente es para decir que vamos a emprender, que de hecho ya están emprendidas las medidas judiciales, sino sobre todo para visualizar que dos personas se quedan con la marca de Leganemos, pero no se quedan más que con la marca. Es decir, o sea, aquí están todos los colectivos que lanzaron la candidatura de Unidad Popular. Es una candidatura de Unidad Popular que estaba todo el tejido asociativo y tejido social y tejido político de izquierdas a primeros de enero del 2015, que nos juntamos para lanzar una candidatura y en la cual toda la gente que está con nosotros siguen siendo esos colectivos. O sea, se han quedado dos personas que tienen un número de personas con ellos que les acompañan, pero realmente la fuerza del cambio que lanzó la candidatura está aquí. O sea, ellos han quedado solamente con lo que es con la marca. Nosotros somos los que en principio empezamos a formar una candidatura del cambio, y que se unieron un montón de colectivos y asociaciones que había en Leganés que necesitaban ese cambio, y nosotros nos hemos quedado fuera de ese grupo municipal, pero nos hemos quedado con la fuerza y con la gente que es la que realmente inició esta andadura. Como bien ha dicho Bea, nosotros vamos a seguir trabajando. Nosotros llevamos muchísimos años en las calles intentando el cambio que esta sociedad necesita, y llevamos muchísimos años en los cuales no hemos cobrado nunca por estas acciones. Vamos a seguir haciendo lo mismo. O sea, hemos estado 1 año y pico cobrando de las instituciones, ahora vamos a seguir haciendo lo mismo. Lo único que dentro de la institución, porque vamos a mantener el acta de concejales y concejalas, pero lo único que hemos perdido es pues, ese privilegio que tienen los representantes de las instituciones de tener un sueldo mensual. Dices que vais a mantener el acta. ¿Qué te parece lo que comentaron ayer o antes de ayer, de que os sugerían de que abandonarais el acta porque os había expulsado la coordinadora del Leganés, que no se referían a ver? Yo planteé la posibilidad de, ante la crisis que teníamos y que ya era pública y notoria, el 28 de junio, cuando Adrián Sánchez anunció también su dimisión, y cuando ya estaba trascendiendo durante todo el mes los problemas internos que había, la posibilidad de que dimitiéramos las 4 personas que llevamos desde el principio en el grupo municipal. Hemos estado insistiendo en esa posibilidad durante todo el mes de julio, incluso en el mes de agosto, más de un centenar de personas inscritas. 140. No, de 108. 144 firman un escrito, 108 el otro. Le piden a la coordinadora que, como dicen los estatutos, si no más de un 10% del censo de personas inscritas, se convoca una asamblea extraordinaria para poder debatir ese punto. Y la coordinadora se niega. Estábamos dispuestos a que hubiera un cambio de equipo completo, una renovación, y que eso supusiera un nuevo paso hacia adelante y solventar problemas internos que luego ya se terminarán de resolver a nivel interno, pero por lo menos seguir funcionando de cara a la ciudadanía, el grupo municipal y la coordinadora en condiciones para cumplir los objetivos con los que se presentó la candidatura a las elecciones. Esto se ha rechazado de plano en distintas ocasiones, y ya el propio 17 de agosto registran que estamos expulsados. Al día siguiente nos dicen verbalmente personas de la corporación que este hecho ha sucedido. Pues, aún así seguimos insistiendo, Mercedes y yo, en que que nosotras dimitíamos si nos íbamos los 4, porque pensábamos que aquí lo que se estaba intentando era que por fuerza de cansancio y de hastío fuéramos yéndonos determinadas personas, pero no ya las que llevábamos un tiempo y parecía que podía ser un conflicto entre nosotros, sino las nuevas que se incorporaban. José Manuel, desde el tercer día de incorporarse,
también empieza a verse la misma situación, y con Beatriz pues igual la inquietud de si se iba a incorporar, ¿no? O sea, al final es una cuestión de un cambio de correlación de fuerzas que no es favorable en el grupo municipal. Si hubiera sido de otra forma, o si pues claro que tendríamos que dejar el acta, evidentemente, pero cuando se ha hecho de esta manera políticamente, la interpretación que nosotros le damos, creemos que es clara por cómo han ido sucediéndose, claro, lo hemos vivido, luego cada uno se hace la opinión que quiera, claro, pero viendo los sucesos de hechos, que tampoco hemos contado todo ni hemos hecho todo público, pero en la cronología creemos que la expulsión es manifiestamente ilegal, le hemos recurrido y no vamos a dejar el acta ahora. Para esto ya nos hubiéramos ido, y no hubiera ido en julio si se hubiera votado la propuesta, que para eso la propuse yo, además. En todo caso, es muy destacable mirar la lista electoral y la lista de Leganemos y comprobar que de los 6 candidatos siguientes de la lista, solo una persona es afín a Fran. Significa, volvería a haber el mismo problema dentro del grupo de Leganemos, aunque dimitiéramos las 4, porque el problema lo tiene Fran con la mayoría de la gente de Leganemos. Entonces, da igual que dimitamos, va a entrar gente, van a entrar 5 personas que van a tener problemas igualmente. 3 y 3 y seguiremos con la misma problemática. Y menciono una cosa, porque matizar para que nadie se moleste, que cuando he dicho Mercedes, estamos aquí todas las organizaciones, estamos la mayoría de las organizaciones que montamos la candidatura, porque es cierto que somos la inmensa mayoría, pero no todos. No quiero que no se moleste nadie, sea de la organización que sea, aunque sea muy pequeñita o menos pequeña, pero estamos la mayoría de organizaciones. Habéis hablado de asfixia económica. ¿Cómo consideráis justo cómo se ha repartido, vamos a ver, esto, ¿no? Porque ellos son 2, se quedan, me parece, que con 2 administrativos, mantendrán los sueldos que tenían de portavoz de adjunto, no sé qué más... La asignación de grupo municipal, mientras vosotros os quedáis todos liberados, o sea, sin dedicación exclusiva. No, sin dedicación. O sea, sin dedicación. No, que me he equivocado, perdonad, sabéis a lo que me refiero, a lo de 16.000, ¿no? Que se dice vulgarmente. Y solamente esto, ¿no? Ni auxiliar ni tal. ¿Consideráis justo eso? Aunque vosotros seáis no adscritos. Y diga el RON, me parece que dice que es así, ¿no? Yo no me quiero posicionar sobre si es justo o no justo. Bueno, también me parece que los recursos que se dedican en este ayuntamiento, o sea, los grupos políticos tienen que tener medios para hacer su labor, pero que son excesivos. Y luego, vamos, la propuesta que llevamos nosotros de cara a la conformación del Pleno, de hecho, era bastante más austera. Nos quedamos en minoría respecto a todo el conjunto de grupos. De hecho, según se fue negociando, se fue subiendo la propuesta que el propio gobierno tenía, el PSOE en su momento, la fue adaptando al final al máximo que era lo que planteaba el Partido Popular. En todo caso, siempre nos hemos pagado nuestros carteles y nuestra cartelería. De hecho, durante este verano, las campañas que hemos realizado, distintas campañas por la educación pública, en las fiestas hicimos también otra campaña contra las agresiones sexuales y racistas. Todo eso lo hemos pagado de nuestro bolsillo, ni siquiera del dinero del grupo municipal, aunque siguiéramos siendo concejales y aunque tuviéramos toda la legitimidad para haberlo usado. Esa es nuestra costumbre y desde luego el dinero no es algo que nos preocupe ni lo más mínimo, como mucho se va a ver afectado a nivel de esa dedicación que supone tener que trabajar para tener un sueldo, ¿no? Y la disponibilidad para determinadas reuniones o tal, porque como sabéis tenemos trabajos una comisión plenaria o un pleno, tú tienes derecho a asistir, te lo descuentan del sueldo y punto, pero no todos los eventos, reuniones o no para venir a mirar decretos, o entonces tendremos que estar compaginando, por ejemplo, trabajo a turnos. Ahora cuando vuelvan no tengo ni puesto de trabajo, no sé dónde me pondrán, pues me tendré que ir acoplando y hacer la labor como puedo. ¿Se os ha informado ya desde el Ayuntamiento en esta nueva situación cómo se afecta a la hora de intervenciones en el Pleno, de presentación de iniciativas? Pues con el ROM dice lo que dice. No sé si no plantearán modificar el ROM o lo que querrán es un acuerdo de junta de portavoces sin modificar el ROM, pero el ROM dice lo que dice. Lo mismo que planteamos en el caso de Jorge Javier, seguimos planteando.
Entendemos que no tienen que tener los mismos derechos los grupos que concejales que no forman grupo, pero los derechos de participación, de presentar iniciativas, de recibir la información que se solicite, la documentación, etcétera, etcétera, se tiene que tener. Por supuesto, los estatutos de las empresas públicas no hablan de concejales, hablan de grupos políticos. Nosotros entendemos que hay que ser consecuente con eso. Ahora que resuelva el gobierno como hace, porque claro, si nosotros salimos, no solo que tuviéramos que salir nosotras por voluntad propia, porque lo dicen los estatutos, es que el propio gobierno debería ser consecuente y aplicar lo que dice. Pero a la hora de intervenir en el pleno, pues en su día lo que se informó en la comisión plenaria es que el concejal Jorge Javier Moascrito tenía los mismos derechos de intervención, de presentar iniciativas y tiempos que el resto. Ahora posiblemente, entonces le venía bien al gobierno o le parecía bien por lo que fuera, también le vino bien la correlación de fuerzas, se ha visto las votaciones, bueno, no sé qué diga bien, si ver las votaciones plenarias o de las comisiones o de la propia Ensule y se ve. Pues ahora tendrán que hacer lo mismo. Si fuera la primera vez, el primer caso, pero como ya hay precedente, este concejal tiene una columna en el periódico municipal que se evita, seguramente ahora plantean, claro, no va a haber 5 columnas. Pero bueno, ellos mismos han ido recorriendo un camino que ahora no viene más. Porque nosotros planteamos hacer cosas proporcionales. Ahora resulta que seguramente sean ellos los que digan que no puede ser, porque estábamos planteando que se daba una sobrerepresentación de una persona si se le daba lo mismo que al resto de grupos y que no nos parecía. Nosotros siempre hemos planteado la proporcionalidad, ahora de por dónde sale. En cuanto al tema de los plenos, ¿creen que va a seguir predominando este clima de tensión, porque al final desemboca en celebrar las sesiones o acordarlo? Lo digo porque fue usted ayer la que, bueno, pues con las críticas y con esa actitud, pues, digamos que provocó un poco el tema de la puerta cerrada en el pleno. ¿Se sienten ustedes legitimados para eso? ¿Va a seguir siendo así? Creemos que es una cuestión más del señor Llorente que nuestra. O sea, los plenos a puerta cerrada son la primera vez que ocurren en Leganés con esta legislatura. Con lo cual, yo creo que la poca flexibilidad y cintura que tiene el señor Llorente provoca estas situaciones. Nosotros lo que está claro es que ayer entendíamos, y en otros plenos que ha ocurrido, es que a los representantes sindicales o a los padres y las madres de las escuelas municipales o a los padres del colegio de vereda o cuando el conflicto de los trabajadores municipales de mantenimiento, lo que está claro es que si el equipo de gobierno no le da voz y no le da la oportunidad de negociar, de hablar y de escucharlos, pues nosotros, esta candidatura nació para traer la voz de los trabajadores, de los vecinos y vecinas y de cualquier colectivo de Leganés. Si el equipo de gobierno no se la concede, pues nosotros seguiremos insistiendo en que hay que escucharles. Los plenos tienen que ser abiertos, grabados y retransmitidos. Y no pueden ser, exactamente, y no pueden ser a puerta cerrada en ningún momento. Lo de ayer fue un auténtico espectáculo antidemocrático, porque sabemos y porque además las personas que entraron lo decían, que fueron llamados por los partidos para que abarrotaran el salón de plenos, que ya de por sí es pequeño. O sea, se hace un edificio inmenso y solamente hay capacidad, creo que son para 34 o 35 personas de público, cuando somos casi 190.000 habitantes en Leganés. O sea, ya que ya hicieron el edificio tan grande, podrían haber hecho. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hemos pedido siempre es que los plenos importantes y que afectan a toda la ciudadanía fueran en espacios municipales grandes, como Saramago o cualquier espacio así. Yo creo que no va a ser tanto una cuestión que dependa de nosotros, sino que dependa del equipo de gobierno. O sea, es más su actitud. Lo que pasa es que nosotros respondemos ante las medidas antidemocráticas, vamos a responder siempre.
comentar. Ayer había butacas vacías, quedaba espacio cuando se le dio orden a la Policía Municipal de que no pasaba nadie más. Después de eso pasó alguna de las personas que luego estaba muy molesta con todo su derecho, pero que fue la que reconoció que una de las dos personas que estaban protestando reconoció que le había llamado su partido para que pasara y que tenía un pase cuando no había pases. Se subió a cargos de confianza arriba para que llenaran las butacas, dejando los sitios libres abajo, porque lo que no quería es que pasaran estos trabajadores que sabían que estaban en una jornada de huelga. No se quería que pasara ni siquiera los miembros del comité de empresa, pero habéis sido testigos, como nosotras, de plenos donde se han usado inhibidores de frecuencia, se han vallado y bueno, se han bloqueado las puertas, ¿no? En junio, cuando yo estaba de baja, o ante la protesta de la plantilla municipal, hubo un pleno donde bueno, pues parecía cualquier cosa menos un pleno. Recordar que fue un compromiso del inicio de la legislatura que no hubiera invitaciones para partidos, que el acceso fuera por orden de llegada, fueran públicos, siempre retransmitidos en directo, grabados, con acceso a la prensa, y esto es lo que se ha venido incumpliendo sistemáticamente. Se ha venido incumpliendo sistemáticamente por el gobierno porque no querrá ordenar desalojar, porque no se niega a reunirse con los colectivos y solventar los problemas antes de que la gente haga sus reivindicaciones en el propio pleno, y se hace con la connivencia de los grupos del gobierno, del Partido Popular también, porque los plenos a puertas cerradas no se podrían celebrar. Un pleno se suspende si no tiene por lo menos un tercio de los concejales de quórum. Para sumar a ese tercio de los concejales, pues ahora mismo son 7 del PSOE, Rubén Bejarano, Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, Jorge Javier no ha escrito, son 8. O sea, necesitan algún concejal. El PP está entrando a hacer los plenos a puerta cerrada. También se está viendo cómo están sacando adelante las iniciativas que realmente le preocupan al gobierno, ¿no? Las cuestiones del ladrillo, económicas, etcétera, etcétera. Y yo entiendo que puede parecer muy bochornoso ponerse a dar voces en el pleno, pero también le quiero recordar a la ciudadanía que lo que es realmente antidemocrático y bochornoso es vaciar el pleno de competencias, para que sea un teatrillo, donde vamos allí a discutir entre nosotros, pensando más entre la gente que ideológicamente es adepta, o sacar mociones que se saben que no se van a aprobar porque el gobierno no las va a ejecutar, y quedar bien de cara a la galería, cuando se sabe que las cuestiones importantes se deciden en la Junta de Gobierno o se deciden fuera de los plenos, y se llaman a los plenos cuando ya se saben que se van a sacar, pero la inmensa mayoría de las competencias ya no las tiene el pleno, que es algo que la gente desconoce bastante, y se piensa que el pleno es realmente donde se deciden y se resuelven los problemas de la gente de Leganés, y no es así, por desgracia. Entonces eso sí que nos parece poco serio, eso lo denunciamos también al principio de la legislatura. Hicimos una propuesta para que los plenos fueran más democráticos. Se aprobó una moción que está en un cajón, como el 99,9% de las mociones de este ayuntamiento. Pues eso sí que nos parece una falta de respeto a la ciudadanía, más que ponerse a dar voces cuando se ha impedido el paso a un colectivo que está en huelga en ese día, teniendo despidos cuando es una empresa que trabaja para el ayuntamiento. Has mencionado de que no sabes si es porque el alcalde no quiere desalojar el pleno. ¿Sospecháis que puede ser algo premeditado? Es decir, yo no voy a desalojar el pleno, pero en cuanto haya un altercado, hago el pleno a puerta cerrada. No sé, es que es como lo que he deducido de lo que has dicho al decir eso, que no quiere desalojar el pleno. No sé, que igual es una interpretación. Ha habido plenos en los que ha convocado varios recesos hasta que lo ha suspendido. En esos recesos podría haberse reunido con el colectivo que fuera, con la plantilla, etcétera, etcétera, intentar ver la forma de desatascar la cuestión y que el pleno siguiera adelante. No ha optado nunca por esa opción. Ha preferido suspender o luego hacerlos a puerta cerrada. De hecho, en el pleno del mes de septiembre, que se terminó haciendo a puerta cerrada, antes hubo un receso o un par de recesos, no recuerdo bien, y cuando subimos a la sala de juntas, el alcalde nos dijo que se había reunido con las madres
que estaban de las escuelas municipales y que les habían dicho que aún así que iban a seguir protestando. Bueno, pues no es cierto, o sea, les preguntamos a las madres que si se habían reunido con ellas en uno de esos recesos, no sé si hubo 1 o 2, no recuerdo bien, y no es cierto, o sea, el alcalde no se había reunido con ellas, o sea, las madres, o sea, cuando yo hablo de que no tiene cintura, o sea, lo que está claro es que simplemente con atenderlas y no solucionar los problemas, las madres y los padres no se van a conformar, pero sí que sería bastante, pues eso, democrático por su parte y daría cuenta de que realmente le interesa los problemas de la ciudadanía, si en uno de esos recesos que nosotros hemos pedido muchas veces, en esos recesos que atendieran o bien a los trabajadores municipales o a los colectivos que vinieran a protestar, de que en ese receso lo aprovechara para escuchar las protestas y que no tuvieran que estar protestando en el pleno. En el de septiembre nos dijo que sí, que las había atendido, pero que les habían dicho que aún así que iban a seguir insistiendo, y de hecho algo que les molestó muchísimo, se les atribuyó de que es que venían inducidas por alguno de los partidos de la oposición y ellas radicalmente lo han negado. Y es que no era cierto, o sea, nosotros subimos arriba y nos dijo el alcalde, no, si me he reunido con ellos y nos han dicho que iban a seguir protestando, por eso se hace pleno puerta cerrada. O sea, es que encima, incluso a los propios miembros de la corporación, el señor alcalde miente. O sea, también es llamativo que cuando hay puntos que corresponden a modificaciones presupuestarias que necesariamente tienen que pasar por pleno, cuando por protestas ciudadanas se interrumpe el pleno y todavía no se han aprobado esos puntos, se hace el pleno a puerta cerrada. Si esos puntos ya se han aprobado y lo que quedan son mociones, el pleno se suspende porque no hay ningún interés en que se debatan esas mociones y porque en realidad ni se van a cumplir, como ha dicho Rocío, y además no nos interesa porque en realidad somos minoría como gobierno, en realidad somos un grupo en minoría y tampoco nos interesa que se vote. O sea, eso significa que pues muchas gracias y os recordamos que el Hechos en Lucha está a la 1 en la puerta de ella. Que estarán